Hola a todos, muchas gracias por escuchar esta séptima videoconferencia multigestora de Renta 4 Banco. Esta ya es la última del año y el tema a tratar, vamos a hablar de ideas de inversión en renta variable. Renta variable, como sabéis, es el activo que mayor rentabilidad histórica ha aportado a las carteras. Es verdad que hay que invertir siempre a largo plazo, ¿no? Si tomamos como ejemplo el MSCI World, un índice que comprende las principales compañías a nivel mundial, los últimos 10 años ha anualizado en euros una rentabilidad cercana al 10% al año. Este 10% anualizado no ha venido sin riesgos, sin sustos, sin volatilidad, sin momentos de pánico, de incertidumbre. Entonces sí quiero decir que es importante mantener la calma en esos momentos para no deshacer nuestras inversiones en el peor momento. Sin ir más lejos, el año pasado, 2022, fue un año bastante complicado, con caídas en este mismo índice en torno al 13% en euros, pero este año está viniendo acompañado de subidas pues a estas fechas del año en torno al 11%. Es verdad que estas subidas vienen explicadas en buena parte por la irrupción de la inteligencia artificial. Las 7 principales compañías, las más grandes a nivel global, bautizadas como los 7 magníficos, que se han visto como beneficiarias de esta tecnología, suben en el año entre un 50 y un 250% aproximadamente. Es por ello que queremos realzar la importancia para años venideros de la gestión activa, de invertir de forma diversificada en distintos sectores, distintos tipos de inversión, y para ello hemos traído a estos 3 expertos. No quiero entretenerme más, vamos a dejaros con 3 ideas de inversión, son las 3 completamente complementarias de renta variable para ver la idoneidad en su cartera, en base a su nivel de riesgo, sus necesidades de liquidez. Les pedimos que se pongan en contacto con su asesor de inversiones y nada más, dejo a mi compañera Bea que introduzca al panel de los 3 expertos con los que contamos hoy y nada, esperamos que sea interesante. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por conectarse. Como bien acaba de comentar mi compañero Antonio, está siendo un buen año para la renta variable, pero no debemos dejar de lado ciertas incertidumbres que tenemos en el mercado, pues aumento de las tensiones geopolíticas o la posible desglobalización, y por ello apostamos cada vez más por una diversificación de las carteras en cuanto a regiones y en cuanto a estilos. Por eso tenemos esta tarde a este panel de expertos. Consideramos que las regiones, cada una tiene sus beneficios, los estilos son cada uno apropiado en función del momento de mercado en el que nos encontramos, y qué mejor que nuestros expertos para saber dónde estamos ahora mismo y hacia dónde nos dirigimos. Nuestros expertos tenemos por un lado a Juan Pedro Morenés, que es desarrollo de negocio en Allianz Global Investors. Nos trae un fondo asiático, el Allianz Oriental Income. Teresa Molins, que nos trae el fondo de Franklin Templeton, nos trae el fondo Clear Beach Value, Estados Unidos. Y por último tenemos a Javier Galán, que nos va a introducir, es el gestor del Renta 4 Europa Acciones, que como su nombre dice, pues nos va a hablar de Europa. Vamos a comenzar dando una visión macro de cada una de vuestras regiones y luego nos centraremos un poco más en los fondos. Así que empezando por ti, Juan Pedro, acaba de decir que tenemos, esta tarde un fondo asiático, pero vosotros, ¿qué oportunidades estáis viendo en esta región? Y, por lo contrario, ¿qué riesgos veis con toda la situación geopolítica que hay actualmente? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por contar con nosotros. Para nosotros es un placer poder dar nuestra visión de mercados, y muchísimas gracias a la gente que os habéis conectado de manera digital. Un placer contar con vosotros. Bien, antes de dar la visión de mercados de la región de Asia, dejarme que dé un breve detalle de qué es lo que nosotros hacemos en el fondo de Allianz Oriental Income, que es el que tenemos recomendado en vuestra plataforma. Esto básicamente es un fondo de renta variable que se dirige a Asia-Pacífico, y Asia-Pacífico incluyendo Japón, que esto es algo diferencial con respecto a otros competidores, porque ya sabéis que en los años 90 se reconoce la idiosincrasia propia de Japón y se saca de los índices. Nosotros nunca hemos querido sacarlo de nuestro universo de inversión, y desde luego es algo de lo que nos hemos beneficiado. Contemplar este fondo como un mandato o como una carta en blanco que le dais al gestor para encontrar las mejores ideas de inversión dentro de la región de Asia-Pacífico, sin ningún tipo de restricciones, ni por capitalización, ni a nivel sectorial, ni por países. Esto va a ser una cartera concentrada de baja rotación para precisamente acompañar en la historia, acompañar en todos los años de crecimiento al crecimiento de la propia compañía. Nuestra visión de Asia es positiva, o sea, que creemos que
si de algún lado va a venir el crecimiento va a ser de los países asiáticos. De hecho, esta mañana leía en un informe que 1/3 del crecimiento global va a venir de la mano de Asia ex China, es decir, que sin considerar la contribución de la segunda economía del mundo ya estamos en 1/3. Esos son números muy relevantes, considerando además que más del 50% de la clase media en el mundo está en Asia. Por tanto, está claro que la riqueza va a venir en esa línea. Nosotros, una de las regiones dentro de Asia que más nos gusta es Japón. No es por un tema de timing de mercado, no es solo por un tema de resiliencia de los resultados empresariales, sino también porque las empresas están haciendo muchas mejoras y sienten presión para seguir mejorando en cuanto a criterios de gobernanza. Y esto al final se traduce en mejores rentabilidades para los inversores. Y segundo es que en cuanto a la política monetaria, el Banco de Japón está ayudando y suele moverse de una manera muy lenta, ¿no? Entonces no esperamos sorpresas en esa línea. Es imposible no comentar nada de China. El fondo es cierto que está infraponderando esa posición, pero en China lo que creemos que está pasando son varias cosas. Primero, que hay una falta de confianza de los consumidores en China. Esto es normal y sobre todo por toda la volatilidad que estamos viendo en la parte del sector inmobiliario. O sea, date cuenta que aunque tú te dirijas a acciones domésticas chinas, es decir, los mercados de Shanghái y Shenzhen, que no tienen apenas representación el sector inmobiliario en estos mercados, hay una contribución muy elevada de real estate al PIB de China. Y la forma más típica de ahorrar de los consumidores chinos, la primera vez es comprarse una casa, ¿no? Entonces, en torno al 60% de los ahorros en China vienen de este lado, ¿no? Luego estamos viendo un cambio estructural en China, o sea, donde antes los tan increíbles crecimientos que hemos visto en China venían de la mano de infraestructura y de inmobiliario a través de un apalancamiento demasiado elevado, tanto a nivel público como a nivel privado, pues el gobierno de China ha dicho, oye, hay que parar este apalancamiento y hay que hacer que otros sectores que estén ligados a la innovación sean capaces de seguir impulsando el crecimiento, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos como el sector de vehículos eléctricos, de coches eléctricos, que China ha ganado la batalla. O sea, y de hecho, si vemos a Alemania está en recesión. Para ellos el sector automovilístico es hablar del turismo en España, y en China tienes desde la creación de las baterías hasta la fábrica final de un coche a unos precios que son imbatibles. De hecho, que no os extrañe ver por las calles los coches MG, ¿no? Que son de la marca china. Cada vez más se están viendo más coches de este tipo. Y luego me preguntaba sobre riesgos geopolíticos. Es difícil no hablar del elefante en la habitación, que es Taiwán, ¿no? Evidentemente, ¿no? Se ha hablado mucho sobre este tema. Aquí es difícil dar una respuesta lógica desde el prisma macroeconómico, ¿vale? O sea, porque desde luego no tiene ninguna racionalidad que vaya a haber ninguna intrusión militar en ese sentido. No entra en nuestro escenario base. Desde luego, si ocurriese, pues tendría una serie de implicaciones no solo a nivel de energía y de toda la cadena de distribución, oferta y demanda, sino también con un activo tan importante como puede ser los semiconductores, ¿no? Entonces, nosotros confiamos que el mundo va a ser lo suficientemente inteligente para evitar este conflicto. Desde luego no sería bueno, pero que no entra dentro de nuestro escenario base, ¿vale? Bueno, diversificación en Asia veo que no hay. Que no dejamos de tener, al revés, tenemos bastante, tenemos por países y por sectores, pero bueno, en Estados Unidos, sabiendo que es la primera potencia económica ahora mismo, todo el mundo tiene que tener Estados Unidos en sus carteras, pero ¿por qué debemos mantener Estados Unidos? Lo mismo te pregunto, ¿qué riesgos veis? ¿Cómo veis ahora también el tema del dólar? Teresa, cuéntanos, por favor. Bueno, lo primero de todo también agradeceros a Renta 4 que cuente con Franklin Templeton y conmigo.
Y bueno, me voy a enfocar un poquito en Estados Unidos. Yo creo que, como has comentado, ya hay muy poca duda de que hay que tener Estados Unidos en cartera, ¿no? La potencia más importante, el mercado, la bolsa más grande, más líquida. Y bueno, pues yo creo que una vez más este año se está demostrando que en Estados Unidos pues hay muchas oportunidades. Primero, centrándome en estas oportunidades, yo dividiría en 4 grandes razones por las cuales seguimos pensando que Estados Unidos es una buena opción para los inversores de cara al 2024. La primera es el crecimiento. Hemos visto cómo realmente ha sobrepasado cualquier expectativa. Venimos de un crecimiento del 5% en el tercer trimestre y las expectativas es que vuelva Estados Unidos a crecer más que, por ejemplo, aquí en Europa. Las razones principales: tenemos un consumidor con buenas perspectivas, seguimos teniendo un mercado laboral muy potente, muy fuerte, con lo cual esa es una razón muy de peso. Ya sabemos que la economía americana, 75-80% es consumo. Por el lado de empresas americanas estamos viendo una situación también muy sólida. Acabamos de terminar los resultados del tercer trimestre, los mensajes de las empresas son y siguen siendo muy positivos. La gestión que han hecho de sus balances, de la deuda, también está siendo positiva y se han adelantado al ciclo de subida de tipos, con lo cual podría ser una preocupación, pero la verdad que estamos viendo una muy buena gestión. Y por último, por el lado del gobierno, pues estamos viendo cómo realmente la política fiscal sigue siendo muy expansiva. Hay muchos programas en marcha y mucho gasto que va a continuar en los próximos años. Con lo cual, primer factor, crecimiento, muy positivo. Segundo, las megatendencias. El viento de cola que puede afectar muy positivamente al crecimiento en Estados Unidos en los próximos años y décadas. 2 muy importantes. La transformación digital, que hemos visto ya después del COVID cómo se ha acelerado. Hemos visto la ley de semiconductores, que está haciendo que realmente haya mucha construcción de fábricas en Estados Unidos, y esto va a ser muy bueno también para el crecimiento. O hemos visto también la ley de la reducción de la inflación que se aprobó el año pasado, que es la mayor legislación para la transformación de una energía tradicional a energías alternativas y la lucha contra el cambio climático. Y esto va a llenar de miles y millones de dólares a gran parte de los estados americanos, con lo cual también muy positivo. Segunda razón. La tercera es todo el tema de la independencia energética, que ya nos gustaría aquí en Europa. Con lo cual ellos son autosuficientes y conflictos como el de Rusia y Ucrania, pues allí les queda mucho más lejos y se ven menos afectados. Y la cuarta razón es la desglobalización que estamos viendo. Primero, porque las compañías lo que quieren es garantizarse el tener el control de sus cadenas de suministro, y luego además con todas estas tensiones geopolíticas lo que estamos viendo es que a lo mejor hay algún país que ya no es tan amigo, con lo cual no queremos tener tanta producción que dependa de esos países. Con lo cual yo creo que estas 4 razones nos hacen seguir siendo muy positivos. Riesgos. Bueno, yo creo que la inflación, si no bajara tan rápido como esperamos, podría provocar que los tipos de interés que ya el mercado empieza a descontar que van a bajar el año que viene, pues quizás a lo mejor ahí pues el camino fuera más volátil. Yo ya en Franklin no percibimos el riesgo de que los tipos se vayan mucho más arriba, pues a lo mejor podría quedar una última subida que no creemos probable, pero bueno, ese es un primer riesgo. Y el segundo, las elecciones americanas, y aquí ya abro un melón que no me voy a meter porque podríamos estar mucho tiempo y además podría ser políticamente incorrecto. Pero bueno, lo que está claro es que aún es pronto, tienen que ocurrir las primarias y además, pues personajes como Trump que pueden, ¿no?, crearnos a lo mejor un poquito de inquietud. Recordemos que en su primer mandato pues fue positivo tanto para las empresas como para la bolsa, con lo cual pues es complicado, pero bueno, es un riesgo que va a estar allí. Las elecciones son en noviembre y seguro que hablaremos mucho. Bueno, muchas gracias, Teresa. Vamos, otra vez, innegable que tenemos que tener siempre Estados Unidos, nos falta Europa.
Javier, vosotros qué veis atractivo de invertir aquí, bueno, Europa tenemos un montón de países, vosotros qué veis atractivo y sobre todo qué riesgos os pueden estar o qué os puede estar causando problemas en el momento de invertir. Tenemos ahora riesgo político cerca, pero ¿qué riesgos veis ahora mismo en esta región? Sí, a ver, en Europa para mí es el área pues de las más incomprendidas que hay, ¿no? A nivel global, ¿no? El motivo principal es que hablamos mucho de la economía europea cuando las compañías más importantes europeas, ¿no? Y con mayor peso en los índices, pues casi todas ellas son muy globales, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver discrepancias que llaman muchísimo la atención, ¿no? Porque Procter & Gamble, compañía americana, vende a los mismos sitios, los mismos lugares, ¿no? Las mismas áreas geográficas que Unilever, ¿no? Y entonces no se entiende muy bien por qué está con un 30% de descuento la compañía europea, ¿no? Airbus y Boeing, 3/4 partes de lo mismo, ¿no? El sector automóviles, el sector de tecnología, el sector farmacéutico, posiblemente las mejores farmacéuticas a nivel mundial están en Europa, ¿no? AstraZeneca, Sanofi, Roche, Novartis, ¿no? ¿Y por qué tienen que cotizar con un 25% de descuento a los Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, ¿no? Bueno, es un tema que históricamente siempre ha habido un descuento más o menos significativo, hablamos del en torno al 15 o al 20%, pero es que ahora estamos por encima del 30%, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues en mi opinión es que hay una parte importante de los riesgos que vamos a estar hablando, ¿no? durante esta conferencia, que están en precio, ¿no? Europa está a 12 veces beneficios. Hablo del stock 600, que me gusta mucho más hablar de la bolsa europea, de las 600 compañías más grandes, no de las 50 compañías, ¿no? Que muchos se fijan en el Eurostoxx 50, ¿no? Europa tienen muchas compañías y muy potentes, ¿no? Insisto, 12 veces beneficios que compara con un 20 veces del S&P 500, ¿no? Bueno, se hace complicado. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues aquí, que ya lo hablaremos después, hay varios escenarios, ¿no? Tenemos un escenario de crecimiento económico, el Goldilocks que llaman, ¿no? Que es, oye, la inflación viene abajo, el crecimiento está aguantando muy bien, el consumo privado está aguantando muy bien, ¿no? Las principales economías desarrolladas del mundo, pues en torno al 60-70% del PIB. Si los tipos de interés empiezan a bajar, pues tenemos un escenario como perfecto para las bolsas, ¿no? Baja la inflación, bajan los tipos y el crecimiento económico sigue subiendo, ¿no? Los beneficios empresariales entonces crecerán y entonces, bueno, pues posiblemente el S&P siga con su revalorización, pero hay un catch-up, ¿no? Es decir, hay una diferencia de valoración entre Europa y Estados Unidos, ¿no? O otras regiones, pues que posiblemente corra mucho más Europa, ¿no? Porque está mucho más barata, ¿no? Y si no estamos en un escenario tan benevolente y estamos en un escenario más de recesión, que todavía hay muchos tambores, ¿no? de recesión en pues los agentes financieros, agentes económicos, y puede ser, es decir, los tipos de interés han subido muy rápido, es verdad que de momento todas las economías han sido bastante resistentes, ¿no? a esta subida de tipos de interés, pero puede haber una recesión. Bueno, pues evidentemente mejor es enfocar una recesión a 12 veces beneficio, ¿no? Que a 20 veces, ¿no? Como es en el caso de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos históricamente está cotizando a 16, 17 veces beneficios, luego tienes un margen de que si los beneficios se mantienen como están, bueno, pues puede haber un de-rating a tu media histórica, ¿no? Una reversión a la media, y en el caso de Europa, que históricamente estaba a 15 veces, la tienes a 12, ¿no? Luego ya una gran parte de lo malo está en precios, ¿no? También es verdad que después hay, y eso es a nivel de índice, un peso muy elevado, ¿no? en sectores con poco crecimiento, que después lo comentaremos, ¿no? cuando hable del fondo Europa Acciones, que nosotros procuramos evitar, ¿no? Es decir, intentamos evitar sectores muy regulados, con mucha deuda, con poco crecimiento o poca visibilidad de crecimiento futuro de los beneficios. Y entonces, insisto, puedes conformar una cartera que es europea, pero que es global, compañías globales, ¿no? A valoraciones mucho más atractivas, ¿no? que otros mercados que están más caros. Vale, bueno, pues perfecto. Muchas gracias a los tres por esta visión macro de cada una de vuestras regiones, que ahora estamos cubriendo todo, pero ya centrándonos un poco más en lo que es cada uno de los fondos. Juan Pedro, vosotros nos has estado comentando que, bueno, Japón, China, pero ¿qué otros países veis atractivos dentro de vuestra región, emergentes o desarrollados?
Y a mayores, ¿en qué sectores estáis encontrando ahora mismo oportunidades? Sí. El gestor principal, y yo creo que esto es importante, es Stuart Winchester, que es una persona que nació en Canadá, pero que rápidamente se fue a Asia, ¿no? A desarrollar toda su carrera profesional. Él vivió 7 años en Japón y ahora mismo gestiona desde Hong Kong, ¿no? Y siempre ha remarcado que hay 3 grandes áreas donde él se siente más cómodo invirtiendo y donde encuentra las mejores oportunidades de inversión. La primera es tecnología. Históricamente ha tenido un posicionamiento sobre el índice en este sector, salvo el año pasado, que bajó bastante ese posicionamiento, lo cual pues fue un acierto para la rentabilidad del fondo, pero este año ya estamos otra vez pues en la línea del 35% en tecnología. No hace cualquier tipo de tecnología, o sea, se dirige a tecnología muy nicho, y que esto sirva un poco de disclaimer, o sea, no es ninguna recomendación la que voy a hacer ahora, pero tiene empresas como Alchip Technologies, que es una empresa de Taiwán, que no hace semiconductores, pero lo que hace es diseñar esos semiconductores, y tiene como clientes, por ejemplo, a Amazon. El 60% de su negocio lo tiene con Amazon, ¿no? O sea, eso le da una estabilidad y es un catalizador de crecimiento bastante importante, ¿no? O empresas como Koyoung Technologies, ¿no? En este caso coreana, que lo que hace también es chips para la parte de comercio y toda la parte de electrónica, ¿no? Entonces busca temas muy nicho dentro de la tecnología. Otra área es salud. Yo creo que no nos equivocamos cuando decimos que durante la pandemia, durante el COVID, se ha demostrado que había y que hay una serie de ineficiencias en todo el sistema sanitario, sobre todo en países asiáticos, y aquí pues evidentemente hay una intención de aumentar la inversión, pues va a mejorar pues, todo el sistema sanitario, ¿no? Aquí nos enfocamos sobre todo en empresas de salud, de biotecnología, y cuidado porque tenemos los primeros nombres ahora mismo son americanos y son europeos, pero ojo porque dentro de poco pues probablemente tengamos también nombres asiáticos, ¿no? Y luego por último también pues empresas que sean más resilientes, ¿no? A cualquier entorno de mercado, que tengan poder de fijación de precios, ¿no? Que sean menos cíclicas en ese sentido, que tengan cierto control del mercado, pues también es un área que le gusta, ¿no? Y este enfoque o estas 3 áreas de alguna manera te indican cuál es el posicionamiento que a nivel geográfico, pero lo importante es que Stuart no tiene una visión macro que convierta en tal posición en sectores, tal posición en empresas, ¿no? No, es todo lo contrario, es me gusta esta empresa y por eso estoy posicionado en este país, ¿no? De hecho, ahora mismo la principal posición es en Japón, ¿vale? Que ocupa entre el 35-40%, y aquí Stuart fue el que a inicios de año viajó a Japón y volvió con 5 empresas compradas, ¿no? La siguiente posición es Taiwán, y esa posición está sobre todo marcada con tecnología, mucha empresa de semiconductores, aunque no es lo único. Y luego pues China, aunque hay una exposición de alrededor del 12-13%, si juntas Hong Kong y si juntas China economía doméstica, está, como sabes, muy infraponderado de lo que puede ser el índice, ¿no? La cuarta posición, que precisamente va en línea con una de las empresas que he comentado, es Corea, que tendrá alrededor de un 7%. Vale, bueno, bastante diversificado en cuanto a posiciones, tanto, como comentaba, desarrollado como emergente, y luego bueno, por estilo, o sea, por sectores. Teresa, el vuestro es un fondo con bastante historia, el que nos has traído hoy. Pero bueno, ¿cuál es la filosofía del fondo y en qué estilo de compañía se invierte? Y además también, bueno, cuéntanos un poco el posicionamiento en el que estáis. Perfecto. Sí, como decías, pues tienen cerca de 40 años. El equipo actual que lo gestiona pues lleva más de 15 años. Y básicamente tiene que haber una condición necesaria para invertir en cualquier empresa en el fondo, y es que la diferencia entre el valor que nosotros le asignamos después de haber analizado la compañía y el precio al que cotiza tiene que ser de un 30% mínimo o más.
O sea, esa es la condición necesaria. Pues eso es un fondo value, es un fondo valor, porque al final está en contra de la filosofía del fondo comprar compañías que no están atractivas por valoración. Pero, dicho lo cual, es condición necesaria, pero no suficiente. Una vez identificado de forma cuantitativa esa diferencia, lo que vamos es a un análisis fundamental. Entonces, buscamos compañías que generan flujos de caja atractivos, que tienen balances bien gestionados, que presentan unos modelos de negocio potentes y con crecimiento, y cuyos equipos de gestión pues son muy sólidos. Con lo cual, no es solo que la compañía esté barata, sino que realmente por fundamentales pues nos tienen que encajar en todas esas características. Y luego, para nosotros el riesgo, la gestión del riesgo es muy importante, con lo cual entra la tercera pata a nivel de construcción de cartera, y es que miramos cada compañía que queremos introducir en la cartera, o todas las que están, qué correlación tienen con el resto de compañías que componen el fondo, y además con el fondo en sí también, porque muchas veces lo que vemos es que a lo mejor una compañía es más volátil o añade más riesgo si la miras de forma aislada, pero muchas veces si la miras con otras compañías en las que estás invirtiendo, pues diversificas y realmente no te aumenta tanto el riesgo del fondo. O sea, es que es un poco la filosofía que tenemos a la hora de invertir. ¿Dónde estamos viendo las mayores oportunidades en este momento? En energía. Realmente creemos que es el sector donde el retorno sobre capital invertido es claramente superior frente a otros sectores. Ahora mismo las compañías de energía tradicional obtienen cerca de un 35% de retorno en sus proyectos, frente a retornos mucho menores en otros sectores, y además lo que es la rentabilidad por dividendo, generación de cash flow, es la verdad que muy atractiva, con lo cual vemos muchas oportunidades. Sector financiero también, pero no en bancos tradicionales, sino sobre todo en aseguradoras. Vale. En un entorno de tipos más altos es un entorno ideal para las aseguradoras, con lo cual estamos encontrando muchas oportunidades ahí también. Sector industrial también, y donde vemos menos atractivo ahora mismo son sectores quizás más tradicionales del sector value, pero donde las valoraciones ahora no están tan atractivas, y diríamos consumo estable y farmacéutico, donde estamos bastante infrapesados en este momento. Perfecto. Bueno, creo que entre Asia y Estados Unidos tenemos sectores bastante dispares, pero bueno, Javier, cuéntanos tú en Europa, ¿en qué sector estáis sobreponderados y en qué países principalmente? Ya nos has comentado un poco el tema de las compañías, que luego volveremos, pero el tema de sectores y países, ¿cómo estáis? A ver, efectivamente, nosotros nos regimos por la filosofía del quality investing, ¿no? Es decir, invertir en las mejores compañías, ¿no?, de cada región, ¿no? En este caso, que vengo a presentar Renta 4 Europa Acciones, pues en el fondo de Europa, ¿no? Cuando hacemos ese análisis, lo que buscamos es que cumplan determinados criterios, ¿no? Y no todos los sectores cumplen esos criterios, ¿no? Y algunos pues se descartan directamente porque no cumplen pues de los 5 o 6 criterios que tenemos, que ahora lo vamos a ver. En primer lugar, crecimiento predecible, es decir, que los beneficios sean crecientes, las ventas sean crecientes y que tengan un posicionamiento de liderazgo dentro de la industria, para que realmente lo más normal es que esa compañía o esas compañías vayan a crecer en los próximos 3-5 años, ¿no? Y las compañías donde no tienes esa visibilidad, pues las descartas, ¿no? Porque no tienes ese primer punto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto va a ganar el sector bancario dentro de 3 años? Si no sabemos si los tipos de interés van a estar en el 4, en el 1 o en el 7. Bueno, no tienes esa visibilidad, pues no sabes. Antes ha comentado Juan Pedro muy bien el tema del sector automóviles, ¿no? Que está baratísimo, ¿no? El sector automóviles en Europa, con posiblemente igual las mejores compañías de automóviles del mundo, pero con una visibilidad súper reducida, ¿no? Realmente lo que ha pasado con los coches coreanos y japoneses hace 2 décadas, pues es lo que empecemos a ver, ¿no?, con los coches chinos, ¿no? Que la cuota de mercado que en su momento se lo repartían
las 6 o 7 marcas, ¿no?, europeas. Hace 20 años empezaron a arañar, ¿no?, los Hyundai, los Toyota, los Mazda, y ahora posiblemente pues empecemos a ver los MG, ¿no? Y entonces, bueno, pues el mercado es el que es. La demografía en Europa no va a crecer mucho más de los 700 millones de habitantes que somos, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes ahí una disrupción que no tienes la visibilidad para que sea susceptible de entrar en cartera, ¿no? Porque no se pueden considerar compañías de calidad por uno de esos temas, ¿no? Buscamos compañías que tengan márgenes elevados, ¿no? Aquí hay un tema, ahora que estamos hablando también de recesiones. A ver, cuando una compañía tiene márgenes muy elevados, Hermès, Louis Vuitton, ¿no?, compañías de lujo, todas las compañías farmacéuticas, ¿no?, con márgenes pues, del 30-40%, ¿no? Si las cosas van mal, bueno, pues tú puedes perder algo de margen operativo, pero luego no te vas a poner en pérdidas, ¿no? Cuando tienes márgenes como las aerolíneas, otro sector que nosotros descartamos, o el sector automóviles, ¿no?, cuando las cosas se ponen mal y las ventas caen, tienes costes financieros, costes fijos muy elevados que te hacen empezar a perder dinero con mucha facilidad, y de hecho las mayores quiebras pues suelen ser en esos sectores, ¿no?, que están en un posicionamiento más débil por el negocio en el que están, ¿no?, que donde hay mucha competencia, hay mucha dificultad para diferenciarse, o después también el sector financiero, el sector bancario, ¿no? Es otro de los sectores en los que márgenes de intereses del 1, del 2%, o sea que son márgenes muy bajos, ¿no? Es el sector de mayor apalancamiento por definición, ¿no?, porque los bancos tienen pues 20, 30 veces apalancados sus propios recursos propios, ¿no? Luego son sectores que también descartamos por no cumplir uno de nuestros criterios, ¿no? Aunque nosotros tenemos que ser disciplinados y reconocemos que en los últimos 2 años el sector financiero, ¿no?, y el sector energético, ¿no?, que antes lo has comentado, pues han sido los 2 mejores sectores desde que empezaron a subir los tipos de interés, ¿no?, y el sector seguro es el tercero. Luego tiene sentido, pero si nosotros somos disciplinados y nosotros hemos vendido el fondo a los partícipes, a los clientes, ¿no?, bajo una premisa, ¿no?, de calidad, de invertir en compañías de calidad, pues porque en el momento tengamos 1 mes, 2 meses, 2 años en que les favorezca, ¿no?, una determinada tendencia, bueno, pues nosotros ni hemos participado ni vamos a participar, ¿no? ¿Qué más me queda? He dicho el tema del apalancamiento, los retornos sobre el capital y retornos sobre el capital empleado, nos fijamos muchísimo, y el management, ¿no? No hay ninguna compañía que no hayamos visitado al management, director financiero, consejo delegado, para saber un poco bueno, pues qué es lo que opina. Entonces, ¿dónde encontramos, porque es pregunta por sectores, miro yo por los cerros de deuda, ¿no? ¿Dónde encontramos ese tipo de empresas? Pues en el sector de tecnología, que en Europa tenemos muy buenas compañías, no tan buenas como en Estados Unidos, pero hay muy buenas compañías de tecnología, SAP, ASML, ASM International, Infineon, compañías Adyen, ¿no?, compañías líderes tecnológicas, con crecimientos espectaculares también. Luego, nosotros, en vez de tener un 5% de ponderación que tienen en los índices europeos, pues tenemos un 25%, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sector que nos gusta mucho, ¿no? Donde encontramos, digamos, todos los criterios, ¿no?, se van cumpliendo. Sector de salud, otro sector con una megatendencia súper evidente, ¿no?, demografía, envejecimiento de la población, posicionamiento no solamente en farma, sino también en compañías de equipamiento médico. Aquí tenemos a compañías como Essilor, ¿no?, en lentes, Alcon en lentillas y en operaciones o en equipamiento para operaciones también de la vista, ¿no?, de la visión. Tenemos a Siemens Healthineers, otra compañía pues líder por encima de compañías como General Electric o como Philips, ¿no?, en el negocio de imagen, ¿no?, de resonancias magnéticas, radiografías, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con imagen médica, ¿no?, pues Siemens Healthineers es la líder indiscutible, ¿no? También he comentado las farmas. Sector consumo. Bueno, sector consumo, si empezamos a nombrar las compañías de consumo en Europa, Nestlé, L'Oréal, Louis Vuitton, Hermès, Reckitt Benckiser, Unilever, bueno, compañías, como digo, buenísimas, ¿no?, y globales, ¿no?, es decir, que no venden solamente en Francia, en Alemania, que están, no, venden en China, venden en Singapur, venden en Japón, venden en Estados Unidos, ¿no?, venden en Latinoamérica, ¿no? Esas son compañías globales, ¿no?
y como digo, compañías también con muchísima historia y que cumplen también todos nuestros criterios de calidad, ¿no? Luego 25% de tecnología, 25% de salud, 25% en consumo, más o menos, ¿no? Tampoco voy contando el porcentaje, pero al final salen más o menos esos números, y sí que dejamos un 25% en compañías de índole industrial, que en Europa hay compañones espectaculares, en Atlas Copco, Spirax, la propia Siemens matriz, Airbus, es un duopolio junto con Boeing en la fabricación de aeronaves, ¿no? de aviones. Y las materias primas, antes ha comentado el tema de las petroleras, es que es verdad, es que no cumplen muchos de nuestros criterios de calidad porque dependen de un precio exógeno, que es el precio del crudo o el precio del gas, ¿no? Eso es una realidad, pero claro, a los niveles a los que cotizan de valoración actualmente, Total Energies, Shell, la propia Repsol aquí en España, ¿no? Con free cash flow yields del 15-20%. Bueno, pues por ejemplo, para que nos hagamos idea, Repsol se ha comprado en los últimos 2 años el 20% de las acciones en el mercado. O sea, te reparte un dividendo del 5 o 6% y aparte te ha recomprado su propia compañía porque está muy barata, ¿no? Bueno, pues también tenemos algo de materias primas, ¿no? Con petróleo y con materias primas. Y así, pues tenemos el 100% de Renta 4 Europa Acciones. Perfecto. Bueno, me quedo con tecnología, energía, salud, financiero, vamos, desde luego muy diversificado. No tengo ni ideas para contar, pero ya que hemos pasado la primera parte de regionalmente y por sectores, vamos a ir un poco a la otra parte del título, que era por estilos. Juan Pedro, vosotros, ¿en qué os fijáis o qué compañías son las que buscáis a la hora de invertir, tanto por capitalización como por estilo, en el Alianza Oriental, en el asiático? Mira, Stuart lleva gestión del fondo desde el año 94, ¿no? O sea, también son 30 años, ya, sí, casi 30 años gestionando el fondo, ¿no? Y una de las cosas que sale en la presentación es la descorrelación que tiene con respecto a los índices, ¿no? O sea, normalmente lo que aparece en las presentaciones es que de media el 90% de las posiciones en cartera no está en los índices de referencia. Yo me atrevería a decir que está más en la línea del 95-98%, o sea, realmente aporta valor fuera de los índices de referencia. Estas compañías tienen un claro sesgo marcado a crecimiento y en ese ánimo de no tener restricciones a la hora de gestionar, le hace al gestor buscar oportunidades más en la línea de pequeña y mediana capitalización. De hecho, 2/3 partes del fondo están en este tipo de capitalización. Y es verdad que últimamente ha crecido la parte de larga capitalización, pero no precisamente porque hayamos comprado este tipo de compañías, sino porque nuestras medianas capitalizaciones han crecido a larga capitalización, vale, ¿no? Y esto es un poco la historia de cómo queremos acompañar a todas estas compañías, dando sobre todo prioridad a la calidad del equipo de gestión, ¿no? Y esto pues se ha demostrado en el buen comportamiento que ha tenido el fondo sobre el benchmark a 3, 5, 10 años, ¿no? Perfecto, pues me quedo con estilo growth, el vuestro, de asiático. Teresa, el vuestro, ¿qué diferencia vuestro fondo de fondos más tradicionales de la región de Estados Unidos? Bueno, yo lo primero de todo diría valoración. O sea, antes Javier comentaba que Europa está a 12 veces, Estados Unidos está a 20. Nuestro fondo está a 11 veces de PER. O sea que realmente, ya dices tú, hombre, la primera pega que nos ponen siempre es que invertir en Estados Unidos ya a estas valoraciones, bueno, hay oportunidades, y nuestro fondo está un 15% más barato que lo que es el índice Value. O sea, es decir, si ya de por sí estamos con un estilo más barato, estamos realmente invertidos en compañías a un 15% más baratas que el índice. Y eso que tenemos una expectativa de crecimiento de beneficios por acción del 15% para los próximos 5 años. Es decir, no estamos sacrificando, en nuestra opinión, crecimiento de las compañías en las que invertimos. Pero es verdad que en general pues los fondos más value pues, suelen invertir en pues, sector farma, consumo estable, bancos. Nosotros queremos tener un enfoque mucho más flexible. Te pongo 2 ejemplos. Después de la crisis financiera, en el fondo tuvimos un 15% de sobrepeso en compañías tecnológicas. Vale. El mayor valor que teníamos en cartera era Microsoft. Luego ya, con las valoraciones para nosotros ya demasiado ajustadas, fuimos reduciendo. Pero, por ejemplo, el año pasado, en el 2022, el equipo gestor decidió comprar Meta, que para otros gestores value pues probablemente no sea
una compañía que nunca tendrían en el radar. Nosotros no queremos renunciar a ningún sector, porque puede haber compañías en el sector tecnológico que estén muy atractivas por valoración. Ahora ya estas valoraciones, pues Meta pesa ya muy poquito. Otra diferencia que te diría, muchos fondos, ves por ejemplo las 10 posiciones más importantes y probablemente tengas muchos de los 7 magníficos, muchas de las mega tecnológicas. Nosotros no tenemos en el top 10 y en el fondo a lo mejor pesan un 2,5%, con lo cual tienes una exposición muy diferente a lo que son los índices. La tasa de gestión activa que tenemos, lo que comentabas tú antes para el asiático, nosotros la tenemos alrededor del 90%, es decir, de media estamos con compañías que no están en los índices, con lo cual yo creo que es una manera de invertir diferente, de invertir con unas valoraciones muy razonables en un mercado que aparentemente está caro y sobre todo, ya para terminar, a mí me gusta mucho lo que dice el gestor principal del fondo, que dice, mira, nosotros acertamos en el 60% de las ocasiones, 40% del tiempo nos equivocamos, pero lo que queremos es ser muy flexibles a la hora de mover la cartera. El último ejemplo que te pongo ya, el día que salió la vacuna del COVID, rotaron un 10% del fondo, ese día, porque realmente vieron que no estaban posicionados para un nuevo entorno. Con lo cual, esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarse muy rápido a las cosas que suceden, a los cambios que hay, yo creo que también es una cosa importante. Perfecto, pues mil gracias. Me quedo entonces con estilo value, el vuestro, desde luego, por todo lo que nos has ido comentando. Y Javier, por terminar esta ronda, ya nos has comentado un poco cómo seleccionáis vosotros las compañías, pero entonces lo encajonaríamos en Quality, vuestro fondo. O sea, coméntanos un poco más sobre eso. Sí, bueno, antes he dado algunas pinceladas, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué tiene que ser para nosotros una compañía de calidad? Mira, en el pasado, o sea, si echamos para atrás, ¿no? Hay como varias filosofías, ¿no? La filosofía value, la de growth, ¿no? Hay otra que es el momentum, ¿no? Aquellas compañías que tienen un buen momento de resultados, ¿no? En el corto plazo y son las que lo pueden hacer mejor en un momento determinado. Y después hay una última, ¿no? Que es las compañías de calidad, ¿no? Si echamos para atrás 25 o 30 años de historia que tenemos índices, ¿no? en esos 4 factores, bueno, pues llama mucha atención. Efectivamente, hay épocas en las que lo hace mejor el value, épocas en las que lo hace mejor el momentum, otras el growth y otras el quality, ¿no? Pero si sumamos esos 25 años, lo que obtiene mejores retornos con muchísima diferencia al resto es la filosofía de calidad, ¿no? El quality. Entonces, pues realmente si no nos queremos volver locos, ¿no? Intentando anticipar qué va a hacer el mercado en los próximos 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? No tomar no estar continuamente tomando decisiones, ¿no? Pero realmente una de las cosas, y no quiero ponerme en contra de ningún tipo de filosofía, porque insisto, el value lo ha hecho muy bien en algunos años y otros años pues lo hace peor, ¿no? Pero sí hay una cosa que a mí, que llevo 20 y tantos años gestionando el fondo en Europa y en España, con la filosofía value estás buscando compañías que estén baratas en un momento determinado, ¿no? Después, que el mercado te dé la razón. Si tienes la suerte que te da la razón, o no es la suerte que hayas acertado, ¿no? Bueno, pues entonces tienes que vender esa acción, ¿no? Y buscar otra compañía que tenga las mismas características value, ¿no? Que esté barata y que vuelvas a tener, ¿no? Luego, y en el caso de que no aciertes, que sea un value trap, que eso pasa muy habitualmente en las compañías que están muy baratas, ¿no? Es decir, que está muy barata por un buen motivo, el mercado no es tonto, ¿no? O sea, el mercado a veces se equivoca, pero el mercado no es tonto. Cuando una cosa está barata suele ser por algo, ¿no? Entonces, si te equivocas, pues también tienes que vender con minusvalías y buscar otro tipo de compañía, ¿no? Es decir, la filosofía value efectivamente tiene mucha más rotación. Si es un grandísimo gestor y un grandísimo fondo, que eso después se ve en el track record, bueno, pues comprará y venderá con un timing adecuado, pero lo que es una realidad es que estás incrementando continuamente la probabilidad de error, ¿no? Por eso que he comentado que aciertes o no aciertes tienes que vender y volver a comprar otra cosa, ¿no? Con la filosofía quality no hay muchas compañías que cumplen todos los criterios de calidad que buscamos los inversores quality.
y eso facilita mucho el trabajo al gestor y al equipo de gestión. Es decir, en Europa nosotros no seguimos más de 100 compañías, ya hay más de 5.000. En Estados Unidos, que también hay bastantes más de 5.000, pues 150, 200 compañías, porque el resto no cumple nuestros criterios. Luego reduces mucho y conoces muy bien las compañías que están dentro, ¿no? Y aguantas mucho mejor, quiero decir, no es lo mismo aguantar una recesión con L'Oréal, que está a 30 veces beneficios, no está barata ni lo va a estar, pero que tiene márgenes netos de casi el 30%, ¿no? Tiene caja neta, luego para que quiebre L'Oréal tiene que quebrar el 90% del resto del mercado antes, ¿no? Que tiene una empresa que tiene un pozo en Nigeria, que lo va a extraer seguro dentro de 3 años. Bueno, es que si las cosas te van mal, te lo llevan por delante, ¿no? O un banco que tiene, pues eso, el ejemplo de este año de Silicon Valley Bank me parece súper llamativo, ¿no? Un banco, pero para que veamos la debilidad del sector, ¿no? Un banco que aparentemente no tenía nada, ni tenía inversiones muy arriesgadas, lo que tenía era que, bueno, que apostó que los tipos de interés iban a estar muy bajos durante mucho tiempo y alargó mucho las duraciones. Tuvo la mala suerte que el tipo de cliente que tiene pues empezó a sacar, ¿no? a dinero a los depósitos y tuvo que vender todos los activos que tenían, pero que eran del tesoro, es decir, que no era ninguna locura, compraban un bono americano a 10 años. Bueno, como los tipos de interés subieron, esos bonos bajaron en precio y tuvieron que vender con minusvalías y se llevaron por delante del banco, o sea, sin hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, bueno, la filosofía de inversión en calidad yo creo que te permite obtener retornos en el que, no sé, por ejemplo, los últimos 2 años pues no lo hemos hecho mejor. La filosofía quality no lo ha hecho mejor que el resto de filosofías, ¿no? Pero a los últimos 25 años sí, ¿no? Y yo me quedo con eso. Invertimos para largo plazo, ¿no? No para 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Invertimos para largo plazo. Y invertir en las compañías de más calidad pues te permite obtener retornos por encima de la media en el largo plazo, vivir muchísimo más tranquilo porque sabes que las compañías que están en cartera, las 40, 50 compañías que podemos tener en el fondo de Europa, pues ninguna de ellas va a tener un problema dramático, ninguna se le va a dar por delante, ¿no? Ganan dinero, no tienen deuda, bueno, pues se obtiene un retorno, digamos, mucho más tranquilo, ¿no? Para el inversor, el partícipe o el cliente. Vale, pues muchísimas gracias, Javier. Bueno, gracias a los tres por todo lo que nos habéis ido comentando. Mientras vamos recopilando las preguntas que nos han dejado en el chat, os voy a dejar un par de minutos para un breve resumen, una conclusión de lo que nos habéis ido contando, que los clientes se queden con esas últimas ideas. Juan Pedro, ¿empezamos? Bueno, yo te diría que hagamos un análisis, ¿no? De qué exposición tenemos de nuestras carteras a los mercados asiáticos, los mercados que más están creciendo en estos momentos, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que llevar a cabo porque nos vamos a dar cuenta que la posición es muy pequeña, ¿no? O sea, sí que es verdad que está muy lejos de nosotros, pero no debería estar tan lejos de nuestras carteras por todos los beneficios que he comentado antes, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos el enfoque correcto. En países que están creciendo, pues apuesta por empresas que estén creciendo y no te enfoques exclusivamente con lo que puedes encontrar en los índices. O sea, abre el abanico, busca buenas oportunidades y para eso pues creo que contamos con una buena oportunidad y con un buen fondo. Perfecto. Por la parte asiática, Teresa, Estados Unidos. Bueno, yo creo que el primer punto que me gustaría que se quedaran vuestros clientes es que Estados Unidos tiene que ser un must en la cartera, es decir, yo creo que al final va a seguir siendo pues el mercado líder y con compañías claramente líderes en lo que van a ser y van a seguir siendo las megatendencias del futuro. Pero también estamos en un entorno donde es complicado saber si el value, el growth, el quality, yo creo que cosas que hemos comentado los tres, pues yo creo que al final tienen todo el sentido del mundo y lo que creo es que hay que diversificar. En Estados Unidos, pues probablemente haya que tener fondos que tengan pues las grandes compañías, ¿no? Tecnología, en fin, las cosas que han funcionado este año, pero también yo creo que hay que dejar espacio pues para una diversificación no solo por tamaño, tener presencia también de pequeñas y medianas compañías en los fondos que compren, sino también por estilo
y también mirando un poquito más, pues valoraciones algo más razonables, que yo creo que en lo que es el enfoque value, pues nos da, pero claro, siempre de la mano de una gestión muy activa para evitar pues esos value traps que comentabas, Javier, que efectivamente se dan más en este estilo, pero que yo creo que de la mano de un buen equipo gestor, pues bueno, se pueden evitar también. Con la parte de diversificar yo también me quedo, al final es el título de la conferencia, pero bueno, Javier, Europa, unas breves conclusiones. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que Europa es una región que entre las guerras, el Brexit en su día, las quiebras de los bancos en el 2011, bueno, la crisis soberana, ¿no?, de Grecia e Italia, ¿no?, es un área en el que el inversor global está muy poco invertido. O sea, imaginaos pues eso, al inversor que vive en California, ¿no?, que dice que tiene dinero en Europa y salta una guerra a las puertas de Europa, ¿no? Pues lo primero que dice, oye, quítame esto y yo sigo en mis Microsoft, ¿no? Y eso es lo que creo que está produciendo, es una oportunidad muy buena para invertir en muy buenas compañías europeas, que su domiciliación fiscal es europea, pero que son globales, que venden en todo el mundo, a precios con un descuento muy significativo en comparación con otras regiones, ¿no?, por ese riesgo que realmente lo tiene igual Exxon en Estados Unidos, si tiene un pozo en Rusia, lo tiene igual que Total Energy si tiene un pozo en Rusia, ¿no?, por poner ese símil, ¿no? O las ventas de Estée Lauder, que es una compañía americana de cosméticos, igual que L'Oréal, venden en China, pues el COVID en China pues le afectó igual a L'Oréal que a Estée Lauder, ¿no? Entonces, esa oportunidad yo creo que se puede jugar con mucha más tranquilidad hoy en día, ¿no?, con variaciones mucho más bajas, ¿no?, en la región europea. Genial, pues muchas gracias a los tres. Bueno, comenzamos con las preguntas. Antonio. Nos preguntan, ¿por qué es mejor invertir en uno de estos fondos frente a invertir en un índice? O sea, gestión activa, ¿por qué mejor que gestión pasiva? Creo que cualquiera de los tres podéis contestarlo, o los tres incluso. ¿Empiezo yo? Vale. Yo soy un amante de la gestión activa, o sea, en esta pregunta no me van a pillar, o sea, coger las rentabilidades que ha conseguido el fondo frente al índice de Asia, o sea, a 3, 5, 10 años, coger el periodo que queráis, o sea, el fondo lo hace muy bien y precisamente la gestión activa genera valor saliéndote de los índices, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad. Oye, que los ETFs lo han hecho muy bien en los últimos años, pero recordemos que estamos en otro escenario donde cuando lo que llamamos las empresas zombies pues seguían dando pues empresas, o sea, crecimientos buenos, pues se venían de la mano de que se estaban financiando pues a unos niveles muy bajos, ¿no? Ahora la situación ha cambiado y el buscar empresas de calidad y no necesariamente que estén vinculadas con el índice, pues es más importante que nunca, diría. Sí, desde luego en Estados Unidos el riesgo de concentración que estamos viendo ahora, pues yo creo que es ¿no?, el máximo que hemos visto a nivel histórico, con lo cual claramente nosotros creemos que las oportunidades en el 2024 van a venir pues de los gestores activos que busquen más allá de pues las compañías que más alta capitalización tienen. Y luego hay otro segundo tema, y es que ya no estamos en un entorno de tipos cero, donde al final es muy fácil, ¿no?, para todos. O sea, creemos que ya con un entorno de tipos al 5 al 4%, bueno, pues realmente ya tienes que elegir pues compañías que tienen que vivir en ese entorno y gestionar sus empresas y ya no es tan fácil para todo el mundo. Con lo cual sí que creemos que es un entorno mucho más propicio para la gestión activa. Sí, bueno, yo nada más comentar que o sea, que los ETFs o los fondos indexados yo creo que es una buena herramienta, especialmente para los inversores que no tengan o la capacidad o el tiempo, ¿no?, para buscar aquellos fondos que son mejores o peores, ¿no? Porque, bueno, pues es verdad que hay
miles de fondos, ¿no? Y es complicado. O se tiene un departamento como el gestión de activos de Renta 4, ¿no? Claro, que te ayuden, o si no es muy complicado. Pero sí, yo sí lo tengo muy claro, ¿no? O sea, y más en Europa, ¿no? Donde el peso de sectores que yo los tengo tachados, ¿no? Porque bueno, pues porque en el pasado nos han dado muchos sustos y yo creo que nos volverán a seguir dando bueno, pues malas noticias, ¿no? Entonces, el sector financiero en Europa pesa un 20%. El sector de automóviles, pues cerca del 10%. El sector de aerolíneas algo menos, ¿no? Pero en torno al 2-3%. El sector eléctrico pues pesa otro 15%. O sea, son sectores donde el sector de telecomunicaciones, que en su día pesaba un 20%, ahora pesará un 5, un 6%. Son sectores que, insisto, no cumplen ninguno de los criterios básicos y fundamentales, ¿no? Para estar invertidos en el largo plazo, porque no generan valor para los accionistas. Entonces, más allá de que unos meses o unos años tengan un buen comportamiento, por el motivo que sea, en el largo plazo van a ser destructores de valor, ¿no? Para los accionistas, ¿no? Entonces, como los índices están cargados de estos sectores, pues yo creo que el inversor que tenga esa misma sensación que tengo yo, pues lo lógico es que busque un fondo de inversión que no invierta en ese tipo de sectores, ¿no? Desde luego, y delegar la gestión en expertos es lo principal cuando pues, no tienes muy claro dónde invertir. ¿Antonio? Bueno, no nos han debido dejar muchas más preguntas hoy. Cualquier pregunta que igualmente sigan surgiendo las haremos llegar o las contestaremos. Bueno, agradeceros a los tres, muchísimas gracias por venir hoy, muchísimas gracias a todos por conectarse. Por dar un par de pinceladas, desde luego el título lo hemos elegido muy bien, diversificar por regiones y por estilos, porque creo que no nos habéis podido dar más ideas de sectores, de regiones, países, en estilos. Desde luego son tres ideas completamente complementarias, no hay que elegir una de las tres porque al final cada una está enfocada en una región y las tres tienen muchísimas oportunidades que ofrecer. Me quedo eso, con daros las gracias, decirle a nuestros clientes que tienen tres ideas muy buenas, que les daremos unos resúmenes mañana sobre los fondos, que gracias por estar otra vez más en una multiconferencia, en la última de este año, y bueno, nos vemos la próxima vez. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias.